Imagina un país que en 1821 decide romper para siempre las cadenas del dominio español. En Lima, José de San Martín proclama la independencia del Perú y abre la esperanza de un futuro soberano. Años después, Simón Bolívar consolidará con sus ejércitos lo que parecía ser el nacimiento de una patria libre y unida. Pero la realidad fue otra. Tras la partida de los virreyes, el poder no se entregó al pueblo ni a los sectores que habían luchado en los campos de batalla, sino que quedó en manos de una nueva élite criolla y terrateniente, un reducido grupo que, amparado en sus privilegios y riquezas, se erigió como dueño del destino de la nación, decidiendo quién gobernaba y quién quedaba excluido. Desde el inicio, las promesas de igualdad fueron traicionadas. El voto, lejos de ser un derecho universal, fue un privilegio reservado para unos pocos. Durante gran parte del siglo XIX, solo podían votar quienes tenían propiedades, ingresos suficientes o educación. Las familias más influyentes no solo poseían tierras, también dominaban el comercio, las finanzas y las minas. La riqueza guanera de mediados del siglo XIX, aquella fortuna que convirtió al Perú en una potencia fugaz, fue administrada casi exclusivamente por casas comerciales ligadas a estas élites. Apellidos como los Aspíllaga, los Canevaro, los Pardo, los Pierola y los Prado se repiten en los registros de la época. Eran ellos quienes ocupaban ministerios, quienes controlaban los contratos con banqueros británicos y quienes decidían el destino de millones de soles obtenidos de la exportación del guano. Pero el guano no solo enriqueció a unos pocos, también reveló la fragilidad de la economía peruana. Las grandes casas comerciales, limeñas y extranjeras, se beneficiaron de la bonanza, mientras que el campesinado indígena continuó sometido a sistemas de servidumbre en las haciendas serranas. La riqueza nunca se distribuyó, y el poder político se reforzó en manos de los mismos círculos familiares. Tras la independencia, los militares también formaron parte de la élite. Generales como Ramón Castilla, que gobernó en diversas ocasiones a partir de la década de 1840, representaban una alianza entre caudillos militares y familias acomodadas. Castilla, aunque impulsó reformas como la abolición de la esclavitud en 1854, nunca rompió con la estructura de poder que privilegiaba a la aristocracia criolla. Los esclavos liberados rara vez accedieron a tierras o derechos plenos, pues la política seguía diseñada para proteger los intereses de las haciendas y del comercio exportador. Las constituciones peruanas del siglo XIX, redactadas casi siempre en Lima por juristas pertenecientes a familias de renombre, son un reflejo claro de este control. Se restringía el derecho a votar a quienes supieran leer y escribir o pagaran tributo, excluyendo así a casi todo el mundo rural. La idea de ciudadanía estaba reservada para una élite que se consideraba ilustrada, civilizada y capaz de gobernar, mientras las grandes masas populares eran vistas como incapaces de participar en los asuntos del Estado. Durante la segunda mitad del siglo XIX, otro elemento clave consolidó a la élite: la vinculación con el capital extranjero. El Perú firmó contratos con banqueros ingleses y casas financieras europeas, hipotecando las riquezas nacionales a cambio de adelantos en efectivo. Familias como los Pardo y los Prado fueron intermediarias de estos negocios, ocupando presidencias y ministerios para garantizar que las deudas y contratos favorecieran a su propio círculo. La dependencia con Inglaterra y posteriormente con Estados Unidos no solo fue económica, también política. La Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, mostró hasta qué punto la élite estaba dispuesta a sacrificar al país antes que perder sus privilegios, mientras soldados campesinos e indígenas eran enviados al frente con escasos recursos. En Lima, los grupos de poder negociaban con chilenos y extranjeros la protección de sus propiedades. Luego de la derrota fueron las mismas familias las que encabezaron los llamados contratos Grace en 1889, mediante los cuales entregaron ferrocarriles y recursos al capital británico para saldar la deuda externa. En este periodo, los terratenientes y comerciantes de Lima y la costa central monopolizaron el poder político, reduciendo la participación ciudadana al mínimo y asegurando que la democracia fuera, en la práctica, un club cerrado. Las familias Miró Quesada, Aspíllaga, Riva Agüero y Leguía se consolidaron como actores centrales. Controlaban tierras, bancos, periódicos y hasta universidades. La política se convertía en una extensión de sus negocios, y los partidos no eran más que maquinarias creadas para proteger intereses privados.
El Partido Civil, fundado en 1871 por Manuel Pardo, fue el mejor ejemplo de este sistema, un partido que hablaba de progreso y orden, pero que en realidad defendía a los hacendados y comerciantes de la costa. En este primer tramo de la historia, desde la independencia hasta la instauración de la República Aristocrática, queda claro que el Perú no fue gobernado por todos sus habitantes, sino por una minoría con nombre y apellido. Ellos diseñaron leyes, restringieron derechos y moldearon una nación donde la riqueza natural beneficiaba a unos pocos, mientras millones quedaban excluidos. El Perú del siglo XIX vivió un fenómeno extraordinario, la aparición de una riqueza natural que parecía inagotable, los depósitos de guano en las islas de la costa. Desde la década de 1840 hasta la de 1870, el guano fue la principal fuente de ingresos del Estado y colocó al país en el mapa económico internacional. Pero lo más importante no fue la riqueza en sí, sino quienes la administraron y se beneficiaron de ella. El gobierno de Ramón Castilla, que asumió la presidencia en diversas ocasiones desde 1845, fue clave en la apertura de este ciclo económico. Castilla impulsó contratos con casas comerciales extranjeras, especialmente británicas, para exportar guano hacia Europa y Estados Unidos, donde se usaba como fertilizante, pero estas operaciones no se manejaron de manera abierta, sino a través de intermediarios, y esos intermediarios eran las familias más influyentes de Lima. Los apellidos se repiten una y otra vez en los contratos guaneros: los Aspíllaga, los Canevaro, los Dreyfus, estos últimos de origen francés, y los Pardo participaron en concesiones que les garantizaban enormes ganancias. El Estado recibía dinero, pero gran parte se diluía en pagos de deudas externas, en gastos militares y en la corrupción que caracterizaba a los ministerios. Lo más revelador es que, en lugar de usar esta riqueza para integrar al país y mejorar las condiciones de vida de campesinos, artesanos y trabajadores, la élite limeña la empleó para reforzar su control. La educación pública seguía siendo mínima y elitista, restringida a colegios en Lima y algunas ciudades costeras. El voto, por su parte, permanecía limitado a los propietarios y a quienes podían demostrar ingresos suficientes, excluyendo a la gran mayoría del país. La década de 1850 y la de 1860 fueron testigos de un Estado que parecía rico, pero que en realidad estaba hipotecado a las élites y al capital extranjero. Los contratos con la casa Dreyfus en 1869 son un ejemplo claro. El Estado peruano entregó el monopolio de la venta del guano a esta compañía a cambio de adelantos financieros, que beneficiaron a un reducido grupo de políticos y comerciantes. El poder político también se organizó en torno a estas familias. En 1871, Manuel Pardo fundó el Partido Civil, el primer partido moderno del Perú. Su discurso hablaba de orden, progreso y administración eficiente. Pero su base real eran los comerciantes y hacendados de la costa, quienes buscaban desplazar a los caudillos militares que habían dominado las primeras décadas republicanas. Con el Partido Civil se consolidó una alianza entre burguesía comercial y terratenientes, que pronto controlaría la presidencia y el Congreso. La llegada de Manuel Pardo a la presidencia, en 1872, marcó un cambio en la política, pero no en el fondo. Aunque introdujo algunas reformas educativas y económicas, su gobierno siguió protegiendo los privilegios de la élite limeña. El sufragio continuó restringido, y los pueblos indígenas, que representaban gran parte de la población, siguieron pagando tributo hasta 1854, aún después de la independencia. En este contexto, la riqueza guanera terminó siendo una ilusión. Para 1875, las reservas estaban en decadencia y las deudas crecían. El país, que durante décadas había presumido de riqueza, entró en crisis, y justo en ese momento estalló la Guerra del Pacífico contra Chile en 1879. La derrota en la guerra fue devastadora, no solo por la pérdida de territorios y recursos, sino porque dejó al descubierto la incapacidad del Estado peruano y la responsabilidad de sus élites, mientras campesinos e indígenas morían en el campo de batalla. Las familias de Lima buscaban negociar la protección de sus haciendas, bancos y contratos. En ciudades como Arequipa, Trujillo y Lima se vivieron saqueos y divisiones, pero las familias terratenientes consiguieron mantener su dominio, incluso en medio de la catástrofe nacional. Después de la guerra, el Perú estaba en ruinas, pero una vez más, la élite encontró la forma de salvar sus intereses. En 1889 se firmaron los famosos contratos Grace con acreedores británicos. El acuerdo
entregaba el control de los ferrocarriles y las aduanas por varias décadas a cambio de cancelar la deuda externa. En la práctica, fue un salvavidas para la aristocracia limeña, que garantizó la estabilidad de sus negocios, aunque a costa de hipotecar la soberanía del país. Lo que vino a continuación fue la consolidación de lo que los historiadores han llamado la República Aristocrática, un periodo que se extendió desde fines del siglo XIX hasta la década de 1920. Bajo este régimen, las familias de la costa central, y especialmente de Lima, controlaron la política como si fuera un club privado. Apellidos como los Prado, los Aspíllaga, los Pierola, los Miró Quesada y los Riva Agüero se convirtieron en símbolos de un poder cerrado. Eran banqueros, terratenientes, dueños de medios de comunicación y líderes de partidos políticos. El control del Congreso, de la prensa y de la educación les aseguraba que cualquier voz disidente quedara acallada o reducida al mínimo. Este fue un periodo en que la política se redujo a la disputa entre grupos dentro de la misma élite. No se trataba de una competencia democrática entre proyectos distintos, sino de rivalidades entre familias y facciones, todas ellas con un mismo interés: mantener a raya a las masas indígenas y populares, que seguían excluidas del voto y del poder. El guano, la guerra y la política revelan la cara más dura de la élite peruana. No solo se enriquecieron con los recursos naturales, también moldearon un sistema político diseñado para excluir a la mayoría del país. Y en esa exclusión se encuentra la semilla de muchas tensiones que marcarían el Perú del siglo XX. Cuando terminó la Guerra del Pacífico y el país quedó devastado, muchos pensaban que era el momento de abrir una nueva etapa, más inclusiva, más cercana a la población que había cargado con el peso de la derrota. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, el Perú fue gobernado por lo que los historiadores llaman la República Aristocrática, un régimen controlado por las élites de Lima y la costa central que trataba al Estado como si fuera una hacienda privada. Las elecciones se convirtieron en rituales casi decorativos. El sufragio seguía limitado a los que sabían leer y escribir, a los que tenían propiedades y a quienes podían demostrar cierto nivel de ingresos. En un país donde la gran mayoría de campesinos indígenas y trabajadores urbanos no cumplían con esas condiciones. Esto significaba que solo unos pocos miles de ciudadanos tenían derecho real a votar. La democracia en el Perú era un club cerrado, en el que los mismos apellidos se repartían cargos en el Congreso, ministerios y presidencias. El Partido Civil, fundado por Manuel Pardo en la década de 1870, fue el instrumento perfecto para esta élite. Sus líderes eran comerciantes, banqueros y hacendados, que utilizaban el discurso del orden y la modernización para justificar su dominio. Sin embargo, detrás de esa fachada de progreso se escondía un sistema profundamente excluyente, donde el Estado respondía solo a los intereses de los más ricos. Las familias Miró Quesada, Aspíllaga, Canevaro, Prado, Riva Agüero, Pierola y Pardo son nombres que se repiten una y otra vez en la política de este periodo. Tenían haciendas en la costa, plantaciones de azúcar y algodón que se convirtieron en la base de la economía exportadora. Estos productos, destinados principalmente al mercado estadounidense y europeo, generaban enormes ganancias, pero las condiciones de los trabajadores indígenas, afrodescendientes y migrantes eran durísimas. Jornadas extensas, bajos salarios y sistemas de control casi feudales mantenían a miles de personas en la pobreza. Un aspecto clave de esta etapa fue el uso de mano de obra extranjera para reforzar el poder de los hacendados. Desde mediados del siglo XIX llegaron al Perú miles de culíes chinos, trabajadores traídos bajo contratos engañosos que terminaban en condiciones de semiesclavitud. Muchos de ellos fueron destinados a las haciendas azucareras de la costa norte, propiedad de familias como los Aspíllaga y los de la Piedra. Este sistema aseguraba una fuerza laboral barata y controlada, al mismo tiempo que marginaba aún más a la población indígena del país. El dominio de la élite no se limitaba a la economía y la política, también alcanzaba la prensa y la educación. El diario El Comercio, propiedad de la familia Miró Quesada desde fines del siglo XIX, se convirtió en un instrumento de defensa de los intereses oligárquicos. En sus páginas se legitimaban las políticas restrictivas, se celebraban los negocios con el capital extranjero y se ignoraban o ridiculizaban las protestas de campesinos y trabajadores. Controlar la prensa significaba controlar la narrativa nacional. En el ámbito educativo,
Las élites mantenían cerradas las puertas de colegios y universidades para la población popular. La Universidad de San Marcos y otras instituciones de prestigio eran espacios dominados por hijos de familias acomodadas. La idea era clara: formar a los futuros dirigentes en un ambiente donde solo los privilegiados podían participar, garantizando así que el poder se heredara casi como un título nobiliario. El racismo fue otro elemento central en este sistema. Para la élite limeña, los pueblos indígenas eran vistos como atrasados, incapaces de gobernar o de formar parte de la ciudadanía. Se los mantenía en un estado de dependencia, obligados a trabajar en haciendas o a pagar tributos indirectos, sin acceso real a derechos políticos. El Perú se presentaba en el exterior como una república moderna, pero en la práctica era una sociedad fragmentada, donde unos pocos disfrutaban de lujos europeos, mientras millones permanecían al margen. En la vida política, la alternancia en el poder no era entre proyectos distintos, sino entre facciones de la misma élite. Entre 1895 y 1914, prácticamente todas las presidencias estuvieron controladas por el Partido Civil, o por personajes aliados a las familias dominantes. Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo, Ibarreda y Augusto Leguía, en sus primeros años, representaban esta continuidad oligárquica. El llamado orden aristocrático no toleraba cuestionamientos. Las huelgas obreras que comenzaron a surgir en las primeras décadas del siglo XX eran reprimidas con dureza. Los movimientos campesinos en la sierra, que reclamaban mejores condiciones laborales y acceso a tierras, eran silenciados a sangre y fuego. Para la élite, cualquier intento de organización popular era visto como una amenaza al orden que habían construido pacientemente desde la independencia. Pero esa modernidad era profundamente desigual, porque mientras en Lima se construían teatros, avenidas y bancos, en las comunidades indígenas se mantenían sistemas de explotación heredados de la colonia. En resumen, la República Aristocrática fue una etapa donde la élite peruana perfeccionó su control sobre el país. No solo dominaban la política y la economía, también se apropiaron del relato nacional, presentándose como los constructores de una república moderna, cuando en realidad la mantenían cerrada a la mayoría de su población. El Perú del cambio de siglo era una nación partida, brillante en los salones limeños, pero profundamente injusta en sus campos y ciudades. Entrado el siglo XX, la élite peruana parecía consolidada. El Partido Civil controlaba el Congreso, las presidencias y la economía, mientras las familias de Lima y la costa mantenían sus haciendas de azúcar y algodón, sus bancos y sus vínculos con capitales extranjeros. Sin embargo, debajo de esta aparente estabilidad, comenzaban a acumularse tensiones que el régimen no podría ignorar por mucho tiempo. La llamada República Aristocrática había logrado extenderse gracias a una combinación de exclusión política y represión social. Solo podían votar quienes sabían leer y escribir, un requisito que dejaba fuera casi toda la población campesina indígena, que vivía en condiciones de analfabetismo forzado por la falta de escuelas. La llamada República Aristocrática había logrado extenderse gracias a una combinación de exclusión política y represión social. Solo podían votar quienes sabían leer y escribir, un requisito que dejaba fuera casi toda la población campesina indígena, que vivía en condiciones de analfabetismo forzado por la falta de escuelas. Además, se exigía demostrar renta o propiedad, lo que convertía el sufragio en un privilegio de pocos miles de ciudadanos, casi todos vinculados a las élites urbanas. De esta manera, las elecciones eran apenas un trámite en el que se alternaban en el poder las distintas facciones del mismo grupo social. Pero el mundo estaba cambiando. La industrialización comenzaba a tocar las ciudades del Perú, con la aparición de fábricas textiles en Lima y en algunas urbes de la Sierra Central, como Huancayo. Estos nuevos centros de trabajo reunían a miles de obreros en condiciones precarias, lo que dio origen a las primeras organizaciones sindicales. A comienzos de la década de 1910, los trabajadores de las fábricas empezaron a organizar huelgas para reclamar jornadas laborales más humanas y aumentos salariales. El año de 1919 fue clave, cuando los obreros de Lima lograron la instauración de la jornada de 8 horas tras una huelga masiva. Fue una victoria histórica, que demostró que el poder de la élite ya no era absoluto. Aunque los hacendados y comerciantes trataron de resistirse, el movimiento obrero había llegado para quedarse. Los jóvenes reclamaban una universidad más abierta, democrática y vinculada a los problemas del país. Esto chocaba
con la visión de la élite, que veía la educación superior como un espacio exclusivo para los hijos de familias acomodadas. Mientras tanto, el partido civil entraba en crisis. Su dominio político ya no se sostenía con la misma fuerza de décadas anteriores. La población urbana crecía, los obreros se organizaban y los campesinos empezaban a mostrar su descontento. En la Sierra Sur, comunidades indígenas reclamaban mejores condiciones laborales y denunciaban los abusos de los hacendados, especialmente en Puno y Cusco. La respuesta de la élite fue la represión, enviando al ejército para sofocar los levantamientos y mantener el orden que garantizaba la continuidad de las haciendas. La figura que terminó capitalizando este descontento fue Augusto Leguía, un político que provenía de la élite costeña, pero que supo presentarse como un reformador. Tras haber ocupado la presidencia entre 1908 y 1912, regresó al poder en 1919 con un proyecto que bautizó como la Patria Nueva. Leguía utilizó un golpe de Estado para imponerse, pero justificó su accionar diciendo que representaba los intereses de los sectores marginados por la oligarquía civilista. Durante el gobierno de Leguía, que se extendió hasta 1930, se introdujeron reformas importantes. Se fomentó la inversión extranjera, especialmente la estadounidense. Se promovieron obras públicas y se buscó incorporar a los indígenas en el discurso oficial, aunque en la práctica sus condiciones apenas cambiaron. Su llegada al poder marcó el declive del partido civil y con ello el final de la república aristocrática. Sin embargo, es importante señalar que Leguía no representó una ruptura total. Aunque abrió espacios a nuevos actores sociales, seguía siendo parte de la élite y sus políticas continuaron beneficiando a sectores privilegiados. La diferencia estaba en su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, en los que ya no era posible sostener un sistema político basado en la exclusión absoluta. La prensa, que había sido un bastión de la élite, también comenzó a diversificarse. Si bien diarios como El Comercio seguían defendiendo los intereses de los grandes hacendados y comerciantes, surgieron nuevas publicaciones que daban voz a obreros, estudiantes e intelectuales. Estas nuevas voces comenzaron a cuestionar el mito de una república moderna y civilizada, mostrando las profundas desigualdades que atravesaban al país. Al mismo tiempo, la cultura política empezaba a transformarse. Intelectuales como José Carlos Mariátegui, en la década de 1920, comenzaron a analizar la realidad peruana desde una perspectiva socialista e indigenista, denunciando que la república construida por la élite había sido excluyente desde sus orígenes. Aunque Mariátegui aparecería después del periodo de la república aristocrática, su pensamiento es clave para comprender cómo se percibía ese orden social desde los sectores que habían sido sistemáticamente marginados. En este escenario, las élites terratenientes no desaparecieron, pero tuvieron que aceptar que el país ya no era el mismo que habían controlado desde la independencia. Su poder seguía siendo grande, pero el surgimiento de nuevas fuerzas sociales, el movimiento obrero, los estudiantes, los intelectuales y los campesinos organizados, marcaban el inicio de una nueva etapa en la historia peruana. El inicio del siglo XX encontró al Perú en una encrucijada entre el pasado oligárquico y los intentos de modernización. Desde el gobierno de José Pardo, en 1904, hasta la irrupción de Augusto Leguía con su primer mandato, el país parecía avanzar hacia un orden más liberal, con la promoción de la educación pública, el fomento de nuevas instituciones y la apertura a ideas extranjeras. Sin embargo, el control económico y político seguía en manos de las mismas familias que habían moldeado la república desde sus inicios. Los Prado, los Aspíllaga, los Candamó y los Romero no solo continuaban dominando el comercio y la banca, sino que también financiaban campañas electorales, garantizando que los presidentes respetaran sus intereses. Las redes de poder no eran meramente políticas, sino profundamente económicas. El negocio azucarero en la costa norte, impulsado por las haciendas de Jicama, Cayalti y Tumán, estaba controlado por clanes que habían heredado la tierra desde la época virreinal y que mantenían prácticas laborales semiserviles con trabajadores indígenas y migrantes chinos. La llegada masiva de culíes chinos desde mediados del siglo XIX había transformado la dinámica laboral del país, pero también revelaba la persistencia de estructuras de explotación, aunque formalmente se había abolido la esclavitud en 1854. Los contratos de servidumbre firmados por trabajadores chinos reproducían
en la práctica condiciones de esclavitud, esta vez al servicio de ingenios azucareros y minas. La élite costeña se beneficiaba doblemente, asegurando una mano de obra barata y debilitando la posibilidad de que las comunidades campesinas accedieran a mejores oportunidades. Durante estos años, el control del crédito fue otra herramienta clave de dominación. Los bancos privados, en especial el Banco del Perú y Londres, ligado a las familias más influyentes, decidían qué proyectos prosperaban y cuáles se hundían. Las familias vinculadas a estas entidades obtenían préstamos con condiciones preferenciales, mientras que pequeños productores o comerciantes quedaban marginados, obligados a vender sus negocios a precios bajos a los mismos grupos que los estrangulaban financieramente. El rol de la élite peruana, en este periodo, no puede entenderse solo como una estrategia de acumulación de riqueza, sino como un esfuerzo sistemático por impedir la construcción de un Estado inclusivo. El sufragio, aún restringido a varones alfabetizados y propietarios, excluía a campesinos, obreros, mujeres y buena parte de los mestizos. En la práctica, menos del 10% de la población podía participar en elecciones. Esto garantizaba que el Congreso estuviera compuesto por representantes de los mismos círculos familiares, perpetuando un ciclo donde las leyes se diseñaban para proteger los intereses de las haciendas, las minas y la banca. Un ejemplo claro fue la resistencia de la élite a reformas laborales durante la segunda década del siglo XX, mientras en otros países latinoamericanos empezaban a discutirse mejoras para los trabajadores urbanos. En el Perú, la oligarquía costeña y limeña bloqueaba cualquier intento de regular jornadas o salarios. Solo hacia 1919, con las crecientes huelgas obreras y la presión internacional, se reconoció la jornada de 8 horas, aunque incluso entonces muchas empresas vinculadas a las familias dominantes retrasaron su implementación. La figura de Augusto Leguía marca un punto de inflexión. En esta historia representaba inicialmente la continuidad del civilismo, pero sus posteriores alianzas con sectores emergentes y su segundo gobierno, a partir de 1919, conocido como el Oncenio, alteraron de manera parcial las dinámicas de poder. Leguía se presentó como modernizador, impulsando obras públicas, promoviendo capital extranjero y debilitando al partido civil, emblema de la oligarquía tradicional. Sin embargo, la influencia de las familias históricas no desapareció. Muchas de ellas encontraron en el propio Leguía un socio conveniente, invirtiendo en proyectos de infraestructura y beneficiándose de concesiones estatales. El contraste entre modernización y desigualdad fue el sello de este periodo. Mientras en Lima se abrían avenidas al estilo europeo y se inauguraban tranvías eléctricos, en el altiplano, los campesinos indígenas continuaban bajo regímenes de servidumbre, con pocas o nulas oportunidades de educación y representación política. Las élites celebraban la imagen de un Perú moderno hacia el exterior, mientras mantenían intacto el control de las estructuras económicas que les favorecían. En retrospectiva, el dominio de la élite peruana, desde la independencia hasta inicios del siglo XX, revela un patrón de continuidad más que de cambio. La transición de un orden colonial a una república no significó el fin de los privilegios heredados. Los descendientes de familias criollas lograron adaptarse, insertándose en nuevos negocios y utilizando al Estado como instrumento para perpetuar su influencia. La historia de esta élite no es solo la de familias poderosas, sino la de un país atrapado entre la promesa de modernidad y la persistencia de desigualdades profundas. Un Perú que avanzaba hacia el siglo XX con la esperanza de integrarse al mundo, pero que todavía arrastraba las cadenas de un pasado en el que el poder era patrimonio exclusivo de unos pocos. La historia del Perú no solo está escrita con batallas y proclamaciones, sino también con las huellas de una élite que moldeó el rumbo de la nación. Con San Martín y Bolívar comenzó la independencia, pero fueron otros quienes tomaron las riendas del poder. Si quieres descubrir más secretos de la historia latinoamericana, no olvides suscribirte y acompañarme en el próximo viaje al pasado.